Hola, ¿qué tal a todos? Espero que sigan juiciosos en casa, siguiendo las recomendaciones de las autoridades y todas las recomendaciones que hemos hecho a través de estos video tutoriales. En este video tutorial continuamos con el tema de las ecuaciones diferenciales exactas. Esta vez vamos a hacer un par de ejemplos, unos ejercicios para que ustedes puedan mirar cómo resolver este tipo de ecuaciones de una manera muy fácil. Entonces vamos a resolver dos ejercicios de manera rápida para que ustedes puedan utilizarlo en sus ejercicios que tienen que resolver ustedes en casa. Entonces el primer ejercicio nos dice resolver la ecuación diferencial, paréntesis, un tercio de xy a la 3 más y, factor de dx, más paréntesis un medio x cuadrado y cuadrado más x factor de y igual a 0. Entonces esa ecuación diferencial vista así, lo primero que tenemos que hacer es probar el criterio de exactitud, ¿verdad? A ver si la ecuación es exacta, y a partir de ello, si nos resulta ser exacta, vamos a poder construir la función f a partir de cualquiera de los dos caminos que ya hemos visto en el video tutorial anterior. Entonces, solución, vamos a probar exactitud. Vamos a ver que p es igual a un tercio de xy a la 3 más y, derivamos a p con respecto a y, y lo que vamos a tener es lo siguiente: 3 tercios de xy cuadrado más 1. Entonces, con respecto a y sería, esto es constante, 3 sobre 3xy a la 2 más 1, los 3 se pueden cancelar y tenemos que eso es xy cuadrado más 1. Derivamos entonces a la función r, que es esta que está acá, un medio de x cuadrado y a la 2 más x, lo derivamos con respecto a x. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos entonces 2 medios de xy cuadrado más la derivada de x es 1. Los dos se pueden cancelar y tendríamos que eso es xy cuadrado más 1. Vemos que los resultados de las derivadas cruzadas son iguales y por tanto nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Ahora tenemos dos caminos para poder construir la función f. Partiendo de integrar a p con respecto a x, y tendríamos que conseguir una constante en función de y, o el otro camino sería integrar a r con respecto a y tendríamos entonces que encontrar una constante en función de x. Para este primer ejercicio vamos a agarrar el primer camino, es decir, vamos a integrar a p con respecto a x y vamos a encontrar la constante dependiente de y. Entonces en este primer ejercicio tendríamos f de x sería igual a la integral de p de x, entonces sería la integral de un tercio de xy a la 3 más y de x más h. O sea, h va a depender lógicamente, o es un número o depende de y. Entonces esa integral lo que nos da es lo siguiente: con respecto a x sería x al cuadrado sobre 2, sería un sexto de x cuadrado y a la 3 más la integral de esto, que sería xy, más esta integral que vamos a suponer que depende de la función y, estrictamente de y. Entonces ya tenemos a f. Para determinarla completamente tendríamos que encontrar a h de y, pero recuerden que si nosotros derivamos con respecto a y, es decir, pues derivamos a f con respecto a y, podemos igualar a r, que es conocido, y podemos allí de alguna manera tratar de encontrar a h de y. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a derivar este resultado con respecto a y, y tendríamos con respecto a y sería 3 sexto de x cuadrado y a la 2 más x más h'. Acuérdense que esto es simplemente, únicamente depende de y, por tanto es una derivada ordinaria. Y tendríamos lo siguiente: 3 sextos x cuadrado y cuadrado más x más h', y esto sería igual a r. Pero r, ¿quién es? R es un medio de x cuadrado y cuadrado más x. Entonces podemos mirar que podemos cancelar allí. Tenemos esto, que es igual exactamente a esto, lo podemos cancelar. X de este lado con x de este lado podemos cancelar. Vemos que de este lado derecho no nos quedó nada, por tanto h' de y es igual a 0. Si la derivada es 0 es porque ella es una constante. Entonces integrando a ambos lados, lo que tenemos que h'
perdón, es una constante. Con ello tendríamos entonces completa nuestra función f, colocando aquí la constante, y simplemente tendríamos que f sería un sexto de x cuadrado y cuadrado más yh igual a la constante de integración. Y ahí tendríamos resuelto nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio para agarrar el segundo camino, es decir, para integrar a r con respecto a y encontrar una constante que dependa de x. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio, nos dice de la siguiente manera: resolver la ecuación diferencial, un tercio factor de x y a la 3 más coseno de x factor de dx más un medio factor de x y al cuadrado más y cuadrado factor de y igual a 0. Lo primero entonces que tenemos que hacer es probar si la ecuación es exacta utilizando la relación de las ecuaciones cruzadas. Entonces vamos a derivar a p con respecto a y tendríamos que p es un tercio de esta expresión, un tercio factor de x y a la 3 más coseno de x. Derivamos esto con respecto a y lo que vamos a tener es 3 tercios de x y a la 2 más 0, que es esto que está, esto es constante, entonces sería 0. Tendríamos esa derivada. ¿Sí? Tendríamos entonces esto, pero con esto se cancela, y lo que tenemos es que esto es xy cuadrado. De igual manera, entonces derivamos a r con respecto a x y tendríamos 2 medio de x y al cuadrado, esta sería 0, ¿no? Porque es una constante si derivamos con respecto a x para tener lo siguiente. Eso es p, entonces la derivada con respecto a x es 2 medio de x, ¿sí? Esto sería x al cuadrado, bajamos esto, le restamos 1, acuérdense, y tendríamos x y cuadrado más esta derivada con respecto a x que es 0, y tendríamos que eso es xy cuadrado. Por tanto, las derivadas cruzadas son iguales. Si las derivadas cruzadas son iguales, entonces tenemos que esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Teniendo entonces claro el criterio de exactitud, dijimos que en este ejercicio íbamos a agarrar el camino B, o sea, el segundo camino, que es integrar a r con respecto a y buscar una constante que dependa de x. El camino lo escogen ustedes dependiendo de la complejidad de la función que vayan a integrar. Entonces, esta vez lo vamos a hacer simplemente para la demostración de esto. Entonces tenemos que f de x es igual a la integral de un medio factor de x y al cuadrado más y al cuadrado factor de y más una constante de integración que depende solamente de x. Entonces, integrando eso con respecto a y, tendríamos que esto es y al cuadrado, sería y a la 3 sobre 3, tendríamos aquí un sexto de x cuadrado y a la 3, la integral de esto con respecto a y sería un tercio de y a la 3, más esa constante de integración para obtener lo siguiente. Ahí tendríamos entonces una primera parte de la función f, nos faltaría determinar la constante de integración x en h de x. Como podemos ver entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es p. Entonces podemos derivar esta expresión que hemos colocado, el triángulo, con respecto a x, igualamos a p y vamos a ver qué obtenemos. Entonces la derivada de esto sería con respecto a x sería 2 sexto de x, sería un tercio de x y a la 3. La derivada de esto sería 0 y la derivada de esto sería h'. Aquí tendríamos esto, igualándolo a p, pero p es un tercio de x y a la 3 más coseno de x, que tendríamos esto que está aquí. Vemos entonces que este 2 sextos es un tercio de x y a la 3, lo podemos cancelar con este que está de este lado, y nos queda que h' de x es igual a un tercio de coseno de x. Entonces tendríamos h'. Integramos a ambos lados, tendríamos entonces que h es un tercio de la integral de coseno. La integral de coseno, esta es una antiderivada, sería el seno de x. Entonces tendríamos que eso es, h sería un tercio de la integral de coseno de x, esto sería un tercio de x más c. Con esta parte tendríamos entonces h de x, un tercio de seno de x más c, colocamos acá en esta expresión triángulo que está en rojo, y tendríamos ya completa nuestra familia de funciones cuya diferencial es exactamente nuestra ecuación diferencial exacta que nos dieron. Entonces con esto se completa nuestra solución al siguiente ejercicio.
Como podemos ver, entonces, resolver una ecuación diferencial exacta es muy sencillo. Simplemente probar su exactitud mediante las derivadas cruzadas, y a partir de esto entonces agarrar cualquiera de los dos caminos. Los caminos los coge usted. O integra P con respecto a X y encuentra una constante que dependa de Y, o integra a R con respecto a X y encuentra una constante que dependa de X. ¿De qué depende? De la complejidad de la función que usted vaya a integrar. Espero entonces que este video tutorial le permita a usted una mayor visión para facilitar la resolución de este tipo de ecuaciones, y me toca decirle, cuídese quedándose en casa, que Dios le bendiga y que Dios me bendiga a mí también. Hasta una próxima oportunidad. Le habló su profesor Pablo Elías Rodríguez. Chao.